Hola a todos, aquí Libroina. Soy una fanática de las novelas, libros e historias de Reddit. Me gustaría compartir con todos historias que me gustaron mucho. El canal está por llegar a los primeros 150 subs. Así que quiero agradecer a mis nuevos seguidores. Estoy muy contenta y agradecida. Espero que les esté gustando esta historia del canal, así que les agradezco mucho. Sin más preámbulos, comencemos. Capítulo 294. Pez y pata de oso. Puedes tener ambos, una pequeña palangana para lavarse los pies. Los pies de Muzhen no se atrevieron a moverse ni un centímetro. Estaban completamente ocupados a ambos lados por los pequeños pies de Mingyue. Sobre el barril de madera flotaban algunos pétalos de flores y hierbas, complementando las pálidas, hermosas y largas piernas de la niña. Las piernas de Mingyue eran como jade blanco premium impecable, sin una sola imperfección a la vista. Muzhen parecía un poco tosco en comparación, con algunos pelos en las piernas. Mingyue, mirando, no pudo evitar querer extender la mano y tirar de ellos. ¿Qué estás haciendo? Muzhen apartó la mano de un mano. Tanto pelo en las piernas, no se ve nada bien. ¿Por qué un hombre grande como yo necesita piernas bonitas? Muzhen la miró. Mingyue inclinó los ojos y sonrió. Entonces, ¿los prefieres limpios y ordenados, o peludos así? Yao Mingyue, te estás volviendo más audaz cada día. Muzhen la miró, pensando para sí mismo, estás tratando de jugar tímidamente conmigo, como si no supiera cómo eres, incluso más suave que sus piernas. Muzhen no quería continuar con estas bromas con esta zorra de espíritu sucio, quería retraer los pies, pero tan pronto como se movió, dos pequeños pies se acercaron, sujetando sus pies de izquierda a derecha, en el agua. El delicado tacto suave se sentía como si se hubiera duplicado, haciendo que Muzhen sintiera que había caído en un estado de felicidad impotente. El remojo no está hecho, no puedes irte. Mingyue no se avergonzó del contacto entre ellos, aunque se quejó verbalmente, apretó muy fuerte con los pies. Sentir los pies ligeramente ásperos de Muzhen, la sutil dureza de los huesos y el poder de algunas venas prominentes le dieron una sensación del encanto que pertenece exclusivamente a los hombres, especialmente a este joven en particular. Tener intimidad con alguien que te gusta puede ser muy adictivo. Yao Mingyue, en la antigüedad, si un hombre tocaba los pies de una chica soltera, habría tenido que ahorcarse con una seda blanca al regresar a casa. Muzhen movió las piernas y descubrió que Mingyue, delgada como era, tenía bastante fuerza. Mingyue se rió. No habría problema si terminas casándote conmigo, ¿verdad? Mientras hablaba, sus ojos brillaron y continuó. Además, ¿no has sido alguien también manoseado con otra joven? ¿Por qué no tienes miedo de que no lo soporte cuando regrese? Yao Mingyue estaba hablando bastante duramente ahora, pero Muzhen podía sentir sus suaves pies presionándolo un poco más firmemente. Pero ¿cómo debería decirlo? Este grado de presión es a lo sumo un masaje de pies. Naturalmente, estaba hablando de Anuan. Hablando de esto, Muzhen realmente se sintió un poco culpable. Las circunstancias especiales requieren un tratamiento especial, respondió Muzhen sin expresión alguna. La niña estaba físicamente incapacitada, y él simplemente extendió una mano amiga por amor, definitivamente sin aprovecharse de nada. Jaja, qué hombre de doble moral. Mingyue lo pisó de nuevo, sintiéndose amargada por dentro cada vez que pensaba en él teniendo intimidad con otra mujer. Sus ojos casi parpadeaban con un toque de luz oscura. A decir verdad, era muy envidiosa, muy celosa. El tipo de celos que era difícil de controlar. Incluso pensó si debería atar a Muzhen y llevárselo. Incluso si ella no podía atarlo, si convirtieran el arroz crudo en arroz cocido, ambas familias lo sabrían y, bajo presión, podrían obligarlo a asumir la responsabilidad. E incluso si Muzhen realmente cambió drásticamente, su verdadera naturaleza no podría ser alterada. Muzhen era en realidad una persona muy codiciosa, todo el tiempo. La razón por la que Muzhen se dejó engañar por Mingyue fue que no se contentaba con ser simplemente amigos de la infancia, especialmente cuando otros chicos perseguían a Mingyue. Sus celos e inseguridad se volvieron aún más intensos. Entonces, antes de que Muzhen se diera cuenta de cuál era la verdadera diferencia entre los amigos de la infancia y los amantes, optó por confesar porque quería reclamar a Mingyue para sí mismo lo antes posible. Por lo tanto, cualquier pez que se pueda pescar es uno que mordió el cebo por codicia. Pero Muzhen nunca fue de los que golpean y corren después de saciarse. Una promesa desde la infancia, la había cumplido durante 6 años. Si los dos realmente convertían el arroz crudo en arroz cocido, incluso si Muzhen se mostraba reacio, no la ignoraría simplemente. Si hubiera sido hace unos meses, Mingyue podría haberlo hecho, pero ahora,
Su corazón se sentía un poco caótico y también tuvo algunas revelaciones. Incluso si ella lograba controlarlo de esta manera, ¿podrían realmente obtener la felicidad y la seguridad que deseaban? Tal vez solo llevaría a que sus corazones se separaran gradualmente, tener y sostener, gustar y ser querido. Mingyue recordó de repente lo que había dicho Noan. Si es posible, quiero ser alguien que le pueda gustar. Sí, si uno puede casarse con alguien que ama en esta vida, eso es una tremenda fortuna. Para amar a alguien, primero hay que aprender a dar. Mingyue no lo había entendido antes, pero ahora, tuvo algunos momentos de repentina claridad. Ella había experimentado algunas cosas durante este tiempo. Cuando Musen sufrió un golpe de calor en la escuela y fue llevado a la enfermería, corrió sin dudarlo a cuidarlo, y la sorpresa y complejidad que mostró en Musen, la gratitud y la dulzura en sus ojos cuando ella destrozó el almacén de la escuela para ayudarlo a recopilar pruebas. Ese sentimiento no se podía comprar con ninguna cantidad de dinero. También era un lado de Musen que nunca había visto antes, algo genuinamente suyo, y todo lo que ha pasado hoy. Mingyue de repente sintió que tal vez sus métodos y pensamientos habían sido demasiado ingenuos antes y demasiado santurrones. Capítulo 295. El pez y la pata de oso. Pueden tener las dos, _. 2. El Sumusen de hoy, aunque no se aferra a ella e incluso parece decidido a distanciarse, ahora se parece más al hermano mayor malo que solía ser antes del accidente automovilístico hace 6 años. El que discutía con ella, se burlaba de ella ocasionalmente y la intimidaba, pero siempre guardaba las golosinas más sabrosas y los juegos más entretenidos para ella, en lugar de actuar de manera confusa todos los días. Obsesionándose con ella con la mente en blanco, cada vez entendía más la frase que había dicho Sumusen: incluso si nos uniéramos, nunca nos poseímos realmente el uno al otro. De hecho, era la aburrida y obsesiva Sumusen, obsesionada únicamente con ella, realmente lo que quería, y qué significaría si lo mantuviera a su lado durante toda la vida. Si su corazón estuviera vacío, entonces ella nunca lo habría conquistado realmente. Yao Mingyue quería ganar su totalidad, y el actual Sumusen era su versión preferida de él. Discutía con ella, incitaba a peleas, la hacía enojar. Incluso podía pasar mucho tiempo sin hablarle, pero esta versión de él se sentía más como una persona viva, como el hermano Musen que solía burlarse de ella sin dejar de ser cariñoso. Este hermano Musen era aún más tentador que antes, y anhelaba aún más hacerlo completamente suyo. El único problema era que otra chica había aparecido a su lado, y era una rival formidable. Pero ella no se daba por vencida, y le era imposible hacerlo. Todos los cambios y resultados que estaba dispuesta a aceptar se debían a Sumusen. Si algún día ese resultado final ya no existía, no sabía en qué podría convertirse. Sin embargo, al menos por hoy, Yao Mingyue experimentó la felicidad y la calidez que habían estado ausentes durante mucho tiempo. Yao Mingyue miró a Sumusen y de repente se rió. ¿Has perdido la cabeza? Sumusen miró su repentina risa. No, simplemente entiendo lo que quisiste decir antes sobre aprender a amar todo sobre alguien. Los ojos de Yao Mingyue eran profundos y brillantes mientras miraba a Sumusen, la intensidad en ellos no disminuyó. En la bañera de madera, Yao Mingyue empujó suavemente el pie de Sumusen con su pequeño. Pero hay una cosa que nunca cambiará, todavía te conseguiré, y siempre lo haré. Un toque delicado vino del pie. Sumusen la observó en silencio. De hecho, todas las cosas que le dijo a Yao Mingyue también eran recordatorios para sí mismo. Antes del accidente, la personalidad de Yao Mingyue también era orgullosamente linda, con un lado pegajoso y juguetón, y era vivaz y alegre. Como una pequeña sombra que lo seguía, era un aspecto de ella que a Sumusen siempre le había gustado, la patológicamente pegajosa Yao Mingyue también había perdido muchos de sus puntos brillantes originales. Si en esta vida ambos pudieran recuperar lo que una vez habían olvidado, entonces no habría arrepentimientos. Mejor descansar temprano. Sumusen retrajo el pie, agarró la manta, se dejó caer en el sofá y se preparó para dormir un poco. Yao Mingyue se sentó a su lado, observando sus mejillas, sabiendo que estaba fingiendo dormir. Así que su corazón no estaba tan tranquilo como parecía en la superficie. Yao Mingyue también sacó los pies de la bañera de madera, se acercó al sofá. Sumusen estaba de espaldas a ella. Yao Mingyue se acercó a su oído. Buenas noches, hermano Musen. El aliento de la niña era tan fragante como las orquídeas, y se extendía desde su oreja hasta su corazón. Sumusen sintió que sus oídos se ablandaban. Yao Mingyue sonrió levemente y se fue con la bañera de madera. Sumusen abrió los ojos y miró al techo.
Esta situación parecía estar saliendo de su control más de lo que había anticipado. Sin embargo, no le disgustaba la dirección en la que se dirigían las cosas en ese momento. Al día siguiente, condujo de regreso. Pasando por la ciudad antigua de Luoyi en el camino, hizo otro recorrido y comió en un banquete de agua. Después de eso, condujo a casa. Sumusen fue a pescar con Ekian. Como resultado, mientras Ekian pescaba, seguía revisando su teléfono, respondiendo mensajes de vez en cuando. Sumusen se inclinó para mirar y dijo, charlando con esa chica llamada Chu Benhui. Es tan molesta, me molesta por cada cosa trivial, afecta seriamente mi velocidad de pesca, se quejó Ekian, negando con la cabeza, aunque continuó enviando mensajes rápidamente. Sumusen se rió entre dientes. Si la encuentras molesta, simplemente bloquéala directamente. Punto. No puedo hacer eso, es descortés, tosió Ekian. Deja de fingir, es obvio que le gustas a la chica. Se ve bien y es lo suficientemente alta, es mejor que la aceptes, dijo Sumusen. Ekian chasqueó la lengua. Moriko, detente. ¿Qué está pasando exactamente entre tú, Yao Mingyue y Anuanuan ahora? Nada especial, igual que siempre. Punto. Córtalo, no le mientas a tu amigo. Me enteré del incidente en su tienda de té con leche la última vez. Fue Yao Mingyue quien llevó a la gente a destrozar el almacén, y Anuanuan ahora está en todos los foros. Ella está allí todos los días en la tienda de té con leche, ayudándote a administrar el negocio. TSK, parece que tienes a dos hermosas chicas persiguiéndote. Sumusen hizo una pequeña pausa. Ella es la verdadera dueña de la tienda de té con leche. Ekian lo miró y se rió. Vamos, ¿a quién estás tratando de engañar? Yo sé que no es así. Una Anuanuan también es una mujer rica. ¿Está realmente interesada en la tienda de té con leche? Está claro que quiere estar cerca de ti. Además, Yao Mingyue, volviendo a estar juntos en tren de alta velocidad esta vez. En realidad me desperté una vez en medio de eso y te vi acostado en su regazo mientras Yao Mingyue te miraba fijamente, durante 4 horas. Parecía que apenas parpadeaba, dijo Ekian, retrayendo ligeramente el cuello, sintiendo que su devoción era incluso más intensa que el enamoramiento anterior de Sumusen. Capítulo 296. El pez y la pata de oso. Pueden tener las dos. _3 Sumusen escuchó en silencio. Anuanuan y Yao Mingyue, Moriko, todavía te aconsejo, no importa cuántos peces haya en el estanque, solo puedes atrapar uno a la vez con el gusano en tu anzuelo. Ekian, que nunca había sido deslumbrado por el amor, comenzó a compartir sus propias experiencias como si fuera una especie de estratega militar poco ortodoxo. Escuchando, Sumusen levantó la cabeza para mirarlo y maldijo, eres el maldito gusano. Jajaja, solo lo estoy usando como ejemplo. Ekian se rió entre dientes con picardía. Sus bromas con su amigo fueron todas divertidas. Pero es cierto, si yo fuera tú, también sería difícil elegir. Uno es un amor de la infancia, la otra es una diosa enviada del cielo, y ambos son tan buenos contigo que es un dilema entre el pez y la pata del oso. Ekian estaba hablando cuando de repente sintió un tirón en su caña de pescar. Tengo un bocado. Casi simultáneamente, las cañas de pescar de ambos comenzaron a moverse, una señal de que podrían haber enganchado a algún pez grande. Ambos comenzaron a enrollar el sedal, trabajando el pez, agotando sus fuerzas hasta que les dolieron los brazos antes de que finalmente lograran llevar el pez a la orilla. Mira, ya es bastante difícil manejar un pez. Si hubiera dos, probablemente romperías la línea. No puedes ser codicioso en la vida. Ekian se secó el sudor de la frente. Sumusen miró a los dos peces que aún flotaban en el agua, agarró la red de desembarco cercana y metió los dos peces en ella a la vez. Levantó los brazos y alzó la red en el aire. No es ahora un barrido limpio, comentó Sumusen. Luego colocó el pez en la red de cuidado, se puso de pie y agitó la mano. Está bien. Tengo que ir pronto para acompañar a mi mamá y a mi papá al hospital para un chequeo médico. Me voy primero. Con eso, Sumusen se dio la vuelta y se alejó. Ekian miró a su figura que se alejaba, luego a los dos peces animados en la red. ¿Qué demonios? Teniendo un raro tiempo libre, Sumusen llevó a su mamá y a su papá al hospital para un chequeo de salud. Yao Mingyue también apareció. Al entrar al hospital, Yao Mingyue inconscientemente se agarró la manga. Esta chica, que no temía ni al cielo ni a la tierra, le tenía un poco de miedo a los hospitales. El accidente de hace 6 años la tuvo mirando el sombrío techo de una habitación de hospital durante una noche difícil, pero al final, el resultado fue desesperante. Desde entonces, Yao Mingyue rara vez iba a los hospitales. Sumusen sintió un ligero temblor en su cuerpo, los recuerdos le inundaron.
podía empatizar con ella. Disminuyó ligeramente el ritmo para que Yao Mingyue pudiera aferrarse a su brazo, al igual que hace 6 años, cuando ella se acurrucó en sus brazos y se mantuvieron calientes durante la noche. Su chequeo de cuerpo completo comenzó con una extracción de sangre con su mamá y su papá. Su Musen también quería ver si había algún problema con su cuerpo desde su renacimiento, pero cuando fue el turno de Yao Mingyue, y la enfermera sacó la aguja deslumbrantemente brillante, el cuerpo de Yao Mingyue tembló momentáneamente, su brazo se contrajo por reflejo, su bonita cara se puso un poco pálida de tensión. ¿Le tienes miedo a las agujas?, preguntó la enfermera. Muchas personas tienen fobia a las agujas o a los objetos afilados. Yao Mingyue negó con la cabeza. No le tenía miedo a las agujas, pero la visión de una le trajo recuerdos de esa noche, su padre cubierto de agujas y sangrando. La enfermera estaba perdida, ya que no podía proceder con la inyección de esta manera. Con un suave suspiro, Su Musen se acercó a Yao Mingyue, colocó una mano sobre su cabeza y lentamente giró su rostro hacia su pecho para protegerla. Él le dio unas palmaditas en el hombro. Simplemente no mires la aguja y estarás bien. La calidez y el aroma familiares calmaron el pánico dentro de Yao Mingyue de inmediato. Miró hacia arriba con cierta distracción a la mejilla de Su Musen. La escena la transportó a hace 6 años. Él había hecho lo mismo entonces, abrazándola con fuerza y calmándola suavemente. Está bien. Ella asintió, sin mirar la aguja, enterrando suavemente la cabeza en su pecho y envolviendo un brazo alrededor de su cintura. Para ella, Su Musen era el remedio definitivo para su inquietud y miedo interiores. Su Musen miró al inusualmente dócil Yao Mingyue en sus brazos. El trauma psicológico que había sufrido 6 años atrás realmente necesitaba toda una vida para sanar. Su corazón se agitó y acarició su cabello en silencio. La enfermera los miró a los dos, sonrió levemente y negó con la cabeza. Ni siquiera el hospital fue inmune a las muestras abiertas de afecto. Mientras tanto, al otro lado de la ventanilla de recogida de medicamentos, otra figura se acercó. Vaqueros azules desteñidos que abrazaban piernas delgadas, una blusa gris de manga larga y una gorra de pico de pato en la cabeza. Su piel de color trigo añadía un encanto distintivo a su apariencia. Número 36. Yao Mingyue, sangre extraída con éxito. Espere los resultados de la prueba. Mientras recogía algunos medicamentos, de repente escuchó el anuncio automático a su lado. Yao Mingyue giró la cabeza y su mirada se posó instantáneamente en el Yao Mingyue que extraía sangre, y en el hombre que la abrazaba. Su Musen, capítulo 297. Su Musen, es una buena persona. Yao Mingyue terminó su extracción de sangre. El médico la limpió con un hisopo de algodón y le dijo que lo presionara para detener el sangrado. Su Musen siempre sintió como si hubiera una mirada escudriñándolo. Giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Zhao Lianmai. La mirada de Zhao Lianmai se detuvo en Su Musen, así como en Yao Mingyue en sus brazos. Ella sonrió levemente y, apretándose la gorra, se fue sin decir una palabra. Estaba siendo despreciado por su propio empleado. Su Musen no esperaba encontrarse con ella aquí, por lo que parece. Probablemente vino a acompañar a alguien al hospital. ¿Qué pasa? Yao Mingyue se levantó de su asiento y miró a Su Musen, que miraba al vacío. Vi a un conocido. ¿Quién? Mi pequeño empleado, ni siquiera se acerca a saludar. ¿Qué clase de jefe soy yo? Su Musen negó con la cabeza y sonrió irónicamente. La mirada de Yao Mingyue se agudizó un poco y adivinó bastante bien quién podría ser. Sus ojos se volvieron algo cautelosos mientras lo miraba. Su Musen, ¿la provocaste o algo así? Por lo general, si un empleado y un jefe se conocieron y no se saludaron, debe haber algún problema. ¿De verdad parezco alguien inquieto? Bueno, definitivamente no estás defendiendo las virtudes masculinas. Yao Mingyue chasqueó la lengua, sintiéndose resentida y amarga al recordar que este chico en realidad ayudó a otra chica con un masaje en la pierna. Si hubiera sido su antiguo temperamento, habría encontrado una manera de ayudarlo a ir al baño y limpiarlo con una esponja de lana de acero antes de continuar con el uso. Su Musen se encogió de hombros y la miró. Entonces, ¿puedes soltarme ahora? Yao Mingyue todavía estaba pegado a él, aparentemente con la intención de mantenerse cerca a menos que Su Musen hablara. TSK, sin saber la buena suerte que tiene, Yao Mingyue lo soltó, quejándose consigo misma, sin saber cuántas personas desearían abrazarlo, pero nunca tuvo la oportunidad. Luego se trasladaron a otro lugar para continuar con los exámenes médicos. Después de medio día ocupado, Yao Mingyue y la señora Su fueron a hacerse algunos controles específicos para mujeres,
y Sumusen tomó un breve descanso en un pasillo. Sumusen vio a la chica de piel oscura salir de la sala de agua caliente cercana. Sosteniendo una taza de agua caliente recién vertida en la mano, sus ojos se encontraron de nuevo, pero Zhao Lianmai todavía no parecía decidido a hablar y estaba a punto de seguir adelante. Xiao Mai, puedo entender que no me hayas notado la primera vez, pero esta es la segunda vez. No puedes pasar sin saludar, ¿verdad? Sumusen habló con una sonrisa impotente. Zhao Lianmai se detuvo en seco, se volvió para mirarlo y una expresión compleja parpadeó en sus ojos antes de hablar en voz baja. No le contaré a Nuanuan sobre hoy, pero será mejor que te cuides a ti mismo. Habiendo dicho eso, trató de pasarlo por alto. Sumusen estaba momentáneamente desconcertado, luego se dio cuenta de lo que quería decir. A los ojos de Zhao Lianmai, Sumusen y Nuanuan eran pareja, pero hoy, Sumusen sostenía a otra mujer. ¿No era eso hacer trampa? Has entendido mal. Solo estamos aquí para un chequeo juntos, Sumusen explicó, pero Zhao Lianmai lo miró y dijo, le gustas a Nuanuan, o al menos tiene una buena impresión de ti. Si realmente quieres estar con ella, mantente alejado de los demás, o deja las cosas claras con Nuanuan para que nadie termine lastimado y maldecido. El tono de Zhao Lianmai fue significativo. Sumusen, al escuchar esto, no pudo evitar reírse. Realmente haces honor a tu nombre, al igual que los toldos de trigo que pinchan a la gente. Probablemente eres la única empleada en el mundo que se atreve a hablar con su jefe de esta manera. Aunque las palabras de Zhao Lianmai fueron desagradables, era evidente que se preocupaba por An Nuanuan. Zhao Lianmai frunció los labios. Está bien, no hablemos de mí. ¿Estás aquí para visitar a un paciente? Sí, Zhao Lianmai asintió, pareciendo reacio a decir más. Oye, hermana. En ese momento, una cabecita se asomó de repente desde una habitación de hospital. Era una niña con una cola de caballo, se veía muy delicada, con piel similar al tono ligeramente leonado de Zhao Lianmai, y su ropa parecía haber sido usada durante 1 o 2 años. Sin embargo, todavía se veía etérea, muy vivaz, pero parecía algo delgada. Parecía que la piel leonada de Zhao Lianmai fue heredada de su familia, fundamentalmente diferente de la piel bronceada que Eqian adquirió al ser quemada por él. Sola al aire libre, la niña se acercó y abrazó la pierna de Zhao Lianmai, su mirada a Sumusen tímida. ¿Es tu hermana?, preguntó Sumusen, mirando a la niña que parecía un poco más joven que An Nanan. Sí, Zhao Lianmai asintió, y la niña tiró de su ropa, sonando ansiosa. Hermana, la enfermera acaba de decir que tenemos que pagar de nuevo. Está bien, regresa y quédate con mamá. Arreglaré las cosas, la tranquilizó Zhao Lianmai. Palmeándole la cabeza, la niña asintió y luego volvió a mirar a Sumusen con cierta timidez, pero no dijo nada antes de regresar a la habitación del hospital. ¿Tu madre está hospitalizada?, preguntó Sumusen. Sí, Zhao Lianmai asintió. Su mano inconscientemente tocó su bolsillo, sus delgadas cejas ligeramente fruncidas. Sumusen notó su expresión. ¿Tiene suficiente dinero? Está bien, necesito ir a la recepción, dijo Zhao Lianmai. Luego se dio la vuelta y se alejó. Sumusen se quedó mirándola por un momento, luego echó un breve vistazo a través del vidrio de una habitación de hospital cercana. En el interior, pudo ver a una mujer de mediana edad acostada en una de las camas, con la niña de antes apoyada a su lado. Sumusen miró el tablero de registro del paciente en la puerta. Enfermedades relacionadas con el corazón. Sumusen no sabía mucho sobre medicina, pero entendió que cualquier cosa relacionada con el corazón no sería barata. No es de extrañar que Zhao Lianmai aceptara constantemente trabajos a tiempo parcial. El dinero que envió a la cooperativa de crédito rural hace unos días debe haber sido para las facturas del hospital aquí. Capítulo 298. Sumusen, es una buena persona. -2 Aunque el salario de Zhao Lianmai era inferior a 10.000, que ya era bastante alto, una pequeña cirugía en el hospital podría agotarlo fácilmente. Sumusen miró a la mujer de mediana edad de rostro pálido y a la niña acostada junto a la cama. Esta escena recordaba a un día hace años cuando esperaban en el hospital. Después de varias miradas, Sumusen se dio la vuelta en silencio y se fue. En el mostrador de pago del hospital, Zhao Lianmai miró la cuenta. Sacó en silencio una billetera vieja envuelta firmemente de su bolsillo, a la que apenas le quedaba dinero, y la contó una y otra vez. Al final, sacó casi todo su dinero y se lo entregó al personal. La enfermera reconoció a Zhao Lianmai, contó el dinero y dijo, esta cantidad de
Dinero solo cubrirá la observación hospitalaria y algunos medicamentos no se le pueden proporcionar. Su madre necesita ser operada lo antes posible, y al menos se debe continuar con la medicina especial. La enfermera, también sintiendo lástima, solo pudo suspirar. El resto del tratamiento con medicina especial costaría por lo menos 10 o 20 mil. Entiendo, gracias. Zhao Lianmai asintió con la cabeza en agradecimiento. Miró su cartera arrugada, que solo contenía el cambio suficiente para permitirse una comida, se dio la vuelta y se fue. Qué buena chica. La enfermera suspiró al verla irse, aseguró el dinero y se volvió para tomar un bolígrafo para firmar, pero cuando se dio la vuelta, encontró a un joven parado frente a ella, mirando la cuenta sobre el escritorio. Hola, ¿hay algo que necesites procesar? No, ahora está bien. Su Musen sonrió, se dio la vuelta y se fue. Extraño. La enfermera lo vio irse y reanudó su trabajo, era casi la hora de comer. Zhao Lianmai salió a comprar algunas comidas en caja de un puesto callejero. Había uno de 5, 8 o 10 yuanes, los más caros contenían un poco de carne. Zhao Lianmai revisó su billetera. Sacó un billete de 20 yuanes y otros 2 yuanes. ¿Cuánto vas a recibir? El dueño del puesto, mirando el dinero que ella le dio, preguntó. 2 comidas de 10 yuanes, y con estos 2 yuanes, ¿podrías darme un poco de arroz extra sin las verduras? Zhao Lianmai preguntó en voz baja. El dueño se sorprendió. Niña, sin verduras. Ante esto, la esposa del dueño se acercó, le dio un codazo a su esposo y le dijo con una sonrisa, está bien, te lo conseguiré. La esposa del propietario agregó bastante carne a las 2 loncheras de 10 yuanes. Para la caja que se suponía que solo tenía arroz, todavía roció una capa de salsa de carne encima. Chica, aquí está tu comida. El arroz es un poco duro, pero sabrá bien con la salsa. No te importa, ¿de acuerdo? Dijo la esposa del dueño con una sonrisa mientras entregaba las cajas. Zhao Lianmai, sosteniendo las comidas en caja, le hizo una leve reverencia a la esposa del propietario. Gracias. Después de que Zhao Lianmai se fue, la esposa del dueño suspiró con una pizca de preocupación. Nuestra hija también tiene más o menos su edad. Realmente no es fácil para ella. Cuando Zhao Lianmai regresó a la habitación del hospital y estaba a punto de abrir la puerta, otra figura alta apareció frente a ella. Giró la cabeza y volvió a ver a su Musen frente a ella, sosteniendo una bolsa de frutas y suplementos nutricionales. Zhao Lianmai hizo una pausa. Bueno, ya que eres mi empleado, es justo que un jefe se preocupe por la familia de su personal, dijo su Musen con una sonrisa amable. No tienes que hacer esto, dijo Zhao Lianmai, momentáneamente aturdido por su sonrisa. Ya estoy aquí, no hablemos de empleado y jefe, ¿no somos también compañeros de clase? Dijo su Musen, y sin más preámbulos, giró el pomo de la puerta de la habitación del hospital. Zhao Lianmai observó su alta figura, se mordió el labio y lo siguió. Hermana, la niña levantó la cabeza, pero vio a su Musen y de repente se volvió demasiado tímida para hablar. La mujer de mediana edad en la cama también se apoyó para mirar al extraño frente a ella. ¿Quién eres? Hola, tía, mi nombre es Su Musen. Soy compañero de clase de Zhao Lianmai y somos de la ciudad de Zen. Escuché que no te sentías bien y vine a visitarte, dijo Su Musen con una sonrisa mientras se presentaba y colocaba casualmente las frutas y los suplementos en la mesita de noche. ¿Compañero de clase de Xiao Mai? El rostro de la mujer estaba pálido mientras miraba a su hija. Zhao Lianmai se acercó, colocó las comidas en caja que había traído y dijo, sí, él es el jefe del trabajo a tiempo parcial que mencioné en la escuela. Al escuchar esto, la mujer de repente entendió y miró detenidamente a su Musen. Hace algún tiempo, su hija había enviado a casa bastante dinero, alegando que era de un trabajo a tiempo parcial. Al principio, le preocupaba lo que su hija podría haber hecho para ganar tanto dinero en un mes, sin mencionar un trabajo a tiempo parcial. Incluso los graduados de universidades distinguidas que ingresan a grandes empresas pueden no ganar 10.000 en un mes. Siempre había tenido miedo de que su hija pudiera haber hecho algo degradante debido a la situación de su familia, pero ahora, al ver al apuesto joven frente a ella, sus preocupaciones se desvanecieron considerablemente. Entonces eres el jefe que mencionó Xiao Mai, no esperaba que fueras tan joven. Por favor, siéntate. La mujer trató de levantarse, pero la joven que estaba a su lado se apresuró a ayudarla. Está bien, tía, deberías descansar, dijo Su Musen, tirando de un taburete para sentarse. La mujer volvió a mirar a Su Musen. Hace unos días,
Xiao Mai me dijo que tenía un trabajo a tiempo parcial en la escuela y ganaba una buena suma de dinero. Quiero agradecerles en nombre de Xiao Mai. Si a alguien se le debe agradecer, soy yo quien debería agradecer a Xiao Mai. Cuando mi empresa acababa de comenzar, ella me ayudó a hacer negocios. La persona más trabajadora y responsable de la empresa era ella. Cuando la empresa sea más estable, no dejaré que sus esfuerzos queden sin recompensa, dijo Su Musen, mientras Zhao Lianmai permanecía en silencio junto a ellos, cambiando la mirada mientras escuchaba sus palabras. Capítulo 299. Su Musen, es una buena persona. -3 Esto ya es muy bueno. No sabemos cómo agradecerte lo suficiente, la mujer escuchó y se conmovió. Tenía menos dudas sobre las palabras del joven, después de todo, dada su situación familiar. Una persona tan rica no se molestaría en conspirar contra ellos. Su Musen conversó con la madre de Zhao Lianmai, hablando sobre algunos asuntos escolares. Su Musen incluso tomó la iniciativa de mostrarle su identificación de estudiante de su billetera, lo que hizo que la mujer se sintiera más tranquila. Al hablar del arduo trabajo y los logros de Zhao Lianmai en la escuela, una mirada de alivio se extendió por el rostro de la mujer. Zhao Lianmai había estado en silencio todo el tiempo, solo mirando a Su Musen y a su madre reír y hablar, sus emociones parpadeando en sus ojos. Todavía no has cenado, ¿verdad? ¿Por qué Xiao Mai no te lleva a comer algo? Ya era la hora de comer. La mujer echó un vistazo a las cajas de comida que habían comprado. Eran lo suficientemente buenos para ellos, pero parecían inadecuados para ofrecérselos a un invitado. No es necesario, tía. Mi familia también está aquí para un chequeo en el hospital, y volveré pronto, respondió Musen, dijo Su Musen, sacando una piruleta de la bolsa que traía y dándosela a la niña con un toque de ansiedad social a su lado. Esto es para ti. La piruleta que compró Su Musen era del mismo tipo que siempre comía el personaje de Kei-Hiro, más grande que un puño. La niña miró la piruleta. Parecía que no había tenido uno en mucho tiempo. Tragó saliva, pero aún así no extendió la mano para tomarlo. Tómalo. Zhao Lianmai tocó suavemente la cabeza de su hermana. Nunca se aprovechó de los demás, pero cuando se trataba de su familia, todavía deseaba que pudieran tenerlo un poco mejor. Oh. Gracias, hermano. Mi nombre es Zhao Xiaosu. La niña tomó la piruleta, su rostro delgado mirando a Su Musen, tímido pero cortés mientras se presentaba. Su Musen asintió con una sonrisa. Miró las comidas en caja a su lado y luego le dijo a la mujer, se está haciendo tarde, debería irme, tía. Cuídate mucho. Correcto, muchas gracias. Xiao Mai, debería sacarlo a pasear, dijo la mujer. Zhao Lianmai asintió y salió de la sala con Su Musen. Llegaron al pasillo y llegaron a un recodo. Su Musen se detuvo de repente y Zhao Lianmai, perdido en sus pensamientos, se topó con él. ¿En qué estás pensando? Su Musen se dio la vuelta. Zhao Lianmai dio un paso atrás y miró a Su Musen. Gracias. No hace falta que me lo agradezcas. Toma esto en su lugar. Su Musen sacó un sobre de su pecho y se lo entregó. Zhao Lianmai adivinó de inmediato lo que era e inconscientemente dio un paso atrás. No puedo soportar esto. ¿Quién dijo que te lo estaba dando? Te lo presto. Lo pagarás cada mes con tu salario. Si quieres, también puedes pagarme algunos intereses, a la tasa del banco, dijo Su Musen con una sonrisa, colocando firmemente el sobre en su mano. Todo el mundo se enfrenta a tiempos difíciles. He experimentado lo que es tener una familia derribada por un solo centavo. Solo hay que superar primero esta mala racha. Zhao Lianmai sostenía el sobre, cuyo grosor indicaba que era de poco más de 20.000. Se mordió el labio, pero aún así negó con la cabeza. No hagas un escándalo. Estoy dispuesto a prestarte el dinero porque creo que puedo obtener más a cambio de ti. Hasta que lo pagues, no puedes abandonar el barco de mi empleo, o de lo contrario llamaré a la policía. Afirmó Su Musen, adoptando su tono como el de un capitalista, pero Zhao Lianmai sabía que estaba diciendo esto deliberadamente para que se sintiera cómoda aceptando el dinero. Apretando el puño, supo que su madre realmente necesitaba el dinero. Se quedó en silencio por un momento, luego de repente se inclinó profundamente ante Su Musen. Lo entiendo. Yo te lo pagaré. Somos iguales. No hay necesidad de tal formalidad. Ahora regresa con tu familia. Me voy, dijo Su Musen,
agitando la mano y alejándose. Zhao Lianmai vio su figura desaparecer por el pasillo durante mucho tiempo. Su rostro, usualmente frío, ahora mostraba rastros de emoción y, finalmente, sus ojos bajaron. La presión invisible que llevaba parecía ser finalmente compartida. En la sala, la mujer observó a su hija lamiendo la piruleta, todavía pensando en el joven que acababa de irse. Parecía una buena persona, además. Para ser tan joven y haber comenzado su propio negocio, no solo era amable sino también capaz, si Xiao Mai pudiera. Por desgracia, su situación familiar había sido difícil para los niños. Xiaosu, ¿qué piensas de ese chico? La niña lamió su piruleta y reflexionó seriamente por un momento antes de mostrar una sonrisa. Es una buena persona, de hecho, una evaluación notable. Capítulo 300. Yao Mingyue. Entonces estoy al menos en la misma línea de salida que ella. El feriado del Día Nacional ya había pasado volando a mitad de camino, desapercibido, cuando los estudiantes regresaron a casa para las vacaciones. Fueron las queridas mascotas de la familia durante los primeros 3 días, pero para los 3 días siguientes, se habían convertido en plagas domésticas. Sumusen también había ido a ver la floristería. Yao Mingyue estaba, como siempre, empleando hábilmente sus tácticas para ganar corazones con su futura suegra. Siempre que tenía tiempo libre, ayudaba y charlaba en la floristería, y el cariño de la señora Su por Yao Mingyue crecía día a día, y ya no era el cariño por media hija, sino el gusto propio de una futura nuera. Sumusen, por otro lado, caminó por la calle de Bocadillos. Por ahora, Kangaroo Delivery solo operaba dentro de la universidad, pero estaba destinado a expandirse para servir a la comunidad en general con el tiempo. Sin embargo, los entornos operativos de la escuela y de la sociedad en general eran bastante diferentes. Había muchos edificios de oficinas y complejos residenciales junto a la calle de los Bocadillos. Con tal concentración de tiendas y variedad, y debido a que los propietarios de las grandes tiendas generalmente estaban familiarizados, era muy adecuado como piloto para el servicio de entrega. Sumusen sintió que comenzar una prueba desde esta calle de Bocadillos era una buena idea. Muchos comerciantes saludaron a Sumusen con entusiasmo cuando lo vieron. Xiaosen, mucho tiempo sin verte. ¿Sigues haciendo trabajos publicitarios? El dueño de la tienda de fideos Caracol lo vio e inmediatamente lo llevó a un lado para preguntar afectuosamente. Sumusen sonrió y negó con la cabeza. No me estoy enfocando en esa área por ahora. Es una vergüenza, dijo el dueño de la tienda con pesar, asintiendo con la cabeza. Pero ahora estoy planeando hacer algo diferente, algo más rentable y sin mucho costo. ¿Quieres hablar de ello? Sumusen dijo alegremente. Claro, hablemos dentro de la tienda, aceptó el dueño, mostrando mucha confianza en el joven y rápidamente acercándolo para charlar. Sumusen se había vuelto bastante experto, enumerando todas las ventajas de Kangaroo Delivery. Sacó sus casos exitosos de la universidad, dejando asombrado al propietario. Y en el caso de los recipientes y cubiertos desechables, podríamos ofrecerlos específicamente en el futuro a un precio que seguramente será más barato que el que se obtiene individualmente, agregó Sumusen otra ventaja. Yao Mingyue estaba a punto de hacerse cargo de una fábrica de Liu Rusuan, y los cubiertos desechables eran una industria lucrativa encubierta en el futuro. Suena bien, pero contratar personal de reparto es caro aquí, y no es fácil reclutar, ¿verdad?, preguntó el propietario mientras asintió, planteando una preocupación. Las personas en la sociedad no son tan fácilmente influenciables como los estudiantes cuando se trata de salarios. Si no pueden ganar una cantidad decente cada mes, no muchos estarían dispuestos a unirse. Además, hay muchos veteranos en la sociedad y, por lo general, no quieren ser los primeros en probar una nueva industria. Sin embargo, quemar dinero a gran escala era algo que Sumusen no podía permitirse en este momento. En la universidad, si podía mantener los costos por debajo de los 200.000, básicamente podría alcanzar el punto de equilibrio. Pero en la sociedad en general, incluso si se arrojaran 1 o 2 millones, por no hablar de 100 o 200.000, sería como una gota en el océano. No te preocupes por eso, se rió Sumusen, ya habiendo anticipado estos problemas. Es normal tener menos pilotos en las primeras etapas, por lo que inicialmente decidí optar por un enfoque de compra grupal, dirigiéndome a empresas y negocios para pedidos al por mayor. De esta manera, un solo repartidor podría cubrir todo un edificio de oficinas. Esto consolida los pedidos, ahorra en mano de obra y aumenta los ingresos de los ciclistas, explicó Sumusen. Compras grupales. El propietario asintió, considerando la estrategia.
Hay personas que han intentado cooperar con empresas para la entrega de comidas, pero los resultados no fueron muy buenos. Hoy en día, a la gente no le gusta comer comidas estilo cafetería. Las asociaciones de catering con las empresas generalmente todavía se ciñen al tipo de comidas que encontraría en una cantina. Conseguir que te entregaran algo como té con leche o brochetas fritas era prácticamente imposible. La gente buscaba cada vez más comer de acuerdo con sus propias preferencias. Y el número de este tipo de pedidos estaba disminuyendo. ¿No es esa nuestra ventaja? Sumusen sonrió, mirando la calle de bocadillos. Básicamente, hay todo tipo de comida disponible en esta calle. Si todos se unen a la plataforma, habrá una mayor variedad de platos para elegir, lo que naturalmente atrae a un público más amplio. Finalmente, el hecho de que el personal de entrega hiciera la distribución lo terminaría, continuó. Sumusen compartió su visión, considerando que los oficinistas de los edificios eran la fuerza principal detrás de los pedidos de entrega de alimentos. Después de todo, después de haber trabajado todo el día, solo tenían 1 o 2 horas lamentables para almorzar y tomar una siesta. Durante las horas pico de comidas, tenían que hacer cola y apresurarse de un lado a otro, perdiendo el tiempo que tenían para descansar. Es por eso que la frecuencia de pedir comida para llevar era tan alta. Una vez que se acostumbraron a pedir comida de esta manera, pudo seguir promocionándola aún más. Eres todo un poco, chico. Una buena idea tras otra. La familia Su va a volver a hacerse rica, felicitó el propietario, obviamente impresionado por Sumusen. También te agradecería que me ayudaras a correr la voz. Si hay algún problema, venga directamente a la tienda, dijo Sumusen. No hay problema. Después de intercambiar algunas bromas, Sumusen se puso de pie y se fue, de vuelta a la floristería. Al ver a su madre y a Yao Mingyue bulliciosas por dentro y por fuera, cuidar las plantas no fue un trabajo fácil. Su madre seguramente sufriría algunos problemas de espalda cuando creciera. Mamá, tal vez no deberías dirigir la floristería en el futuro. ¿Qué otra cosa podía hacer si no era administrar la floristería? Abre una tienda de té con leche, sugirió Sumusen, mirando el tamaño de la tienda. Nuestra tienda no es pequeña y está justo en la esquina de la calle. La venta de flores solo tiene algunas temporadas altas a lo largo del año, pero el té con leche es algo que la gente bebe todos los días. Además, hay una escuela secundaria y una escuela secundaria cerca, para ellos. La cantidad de veces que compran té con leche debe ser mayor que la cantidad de veces que compran flores, ¿verdad? Sumusen miró a los estudiantes que pasaban, viéndolos como pequeños cultivos comerciales potenciales. Tal vez no necesariamente, dijo la señora Su, levantando la cabeza y dando una mirada burlona significativa, mirando a Yao Mingyue. Tú, mi hijo, siempre escondías flores de la tienda para dárselas a Yao Mingyue. ¿De verdad pensabas que tu madre no lo sabía? Capítulo 301. Yao Mingyue. Entonces estoy al menos en la misma línea de salida que ella. -2. La cara de Sumusen se sonrojó en un instante. Mamá, no puedes exponerme así. Yao Mingyue no pudo evitar reírse también. Sus ojos de fénix brillaban intensamente. Al recordar los días en que Sumusen le había enviado flores, se sintió orgullosa y un poco arrepentida. Si lo hubiera sabido, lo habría capturado antes. 2. Una tienda de té con leche es un poco más fácil de manejar que una floristería, y puedes contratar a cualquiera para que la trabaje. Además, los ingresos son más altos y ni siquiera te cobraré una tarifa de franquicia. ¿Qué tan bonito es eso? ¿Estabas pensando en cobrarme una cuota de franquicia? No sabes que soy tu fabricante. La madre de Su lo miró y asomó la cabeza. Yao Mingyue se rió, pensando que era realmente divertido. Sumusen se encontró sin regreso. Mamá, deberías pasar menos tiempo en línea, aprendiendo toda esa jerga. Haré lo que me plazca. No es asunto tuyo, hijito. Agobiado por los lazos de sangre, Sumusen observó cómo su madre vivía sus días con felicidad, muy lejos de su anterior expresión de preocupación. ¿No fue este uno de los significados más importantes de su renacimiento? Es casi mediodía. Ustedes dos deberían ir a almorzar, especialmente si Oyue. Asegúrense de comer algo nutritivo. La madre de Su hizo un punto especial para recordarle a Yao Mingyue. Los resultados de los chequeos hospitalarios estaban fuera. El padre y la madre de Su no tuvieron problemas importantes. Sin embargo, se descubrió que Yao Mingyue era un poco frágil, no por falta de fuerza, sino propenso a asustarse fácilmente y susceptible al frío, entre otras cosas. Esto todavía podría ser una aflicción de ese momento. Tía,
Asegúrate de comer tú también. Comeré más tarde. Ustedes dos adelante. La tarde no es ajetreada. Ve a divertirte donde quieras, y Musen, cuida bien de Xiaoyue, ¿de acuerdo? Mientras decía esto, la madre de su incluso le guiñó un ojo astuto a su hijo. Su Musen optó por hacer la vista gorda y salió de la casa para almorzar. Yao Mingyue lo siguió hasta la puerta, caminando a su lado. ¿Qué quieres comer?, preguntó su Musen. ¿Está tratando? Yao Mingyue lo miró. Todo lo que supere los 5 yuanes, lo pagas tú mismo. Incluso una taza de fideos instantáneos con una salchicha cuesta más de 5 yuanes ahora. Yao Mingyue puso los ojos en blanco. Los dos caminaron por la calle. Había mucha comida callejera, pero dadas las instrucciones de su madre, debería invitar a Yao Mingyue a algo más agradable. Vamos, te invito hoy, como agradecimiento por el favor que me hiciste antes. El tono de su Musen cambió. El negocio de la tienda de té con leche en la escuela merecía un agradecimiento adecuado para ella. Eso es lo que dijiste. Yo elijo lo que comemos. Yao Mingyue pareció recordar algo. Sus ojos se iluminaron con un toque de emoción. Su Musen instintivamente dio un paso atrás, echándole un vistazo. ¿Por qué se veía tan extraña? Entonces volvamos a casa primero. Quiero cambiarme de ropa. Es una molestia solo comer algo. No hay quejas. ¿Aceptaste hacer lo que digo? Diciendo eso, Yao Mingyue extendió la mano y tiró del dobladillo de su camisa. Podemos irnos, pero mantén las manos quietas. Su Musen dejó que ella lo tirara y los dos se fueron de la calle. La madre de su estaba de pie en la puerta de la tienda, mirando sus figuras que se retiraban con una sonrisa cómplice. De vuelta en el complejo de apartamentos, Yao Mingyue rápidamente se cambió de ropa, aunque había pensado que su secreto se trataba de algo elaborado. Resultó ser un simple vestido amarillo pálido, con su largo cabello cubierto naturalmente, con un ligero rizo en su flequillo. De pie, se calzó un par de sandalias de cristal. Sus delicados pies de jade brillaban de vez en cuando bajo el dobladillo de su vestido, como una pieza de jade fino a la espera de ser desvelada. Parecía una chica enérgica sacada de un cómic, y esos ojos de fénix añadían un toque de nobleza. A Yao Mingyue le encantaba usar vestiditos y coletas, rebotando detrás de él. ¿Cómo es este look? ¿Te abre el apetito? Yao Mingyue se paró frente a él, girando la falda suavemente. Sus pantorrillas blancas y sus pies con sandalias brillaban intensamente. ¿Qué apetito? Su Musen trató de desviar su mirada. ¿No crees que soy un festín para los ojos? Yao Mingyue señaló sus mejillas excepcionalmente hermosas, su expresión llena de confianza en su apariencia. De hecho, era muy hermosa. A lo largo de los años, la única que podía igualar su belleza era Anuanuan. No me gusta la carne de cabeza de cerdo. Su Musen retiró la mirada. Yao Mingyue hizo una pausa con la mano apuntando a su mejilla, luego resopló y le dio un giro. Eres el cerdo muerto. Salieron por la puerta. Los dos regresaron a las bulliciosas calles. En el Día Nacional, las calles se llenaron, pasando de restaurante en restaurante. ¿Qué te apetece comer? ¿Qué tal la comida occidental? ¿Algo romántico? Yao Mingyue gorjeó alegremente. Su Musen ignoró su significado oculto. Hay un restaurante ruso decente al lado de la ciudad de Sengón. Su Musen comenzó a hablar, dejando a un lado las preocupaciones nutricionales. Un bistec grande debería cubrir todas las bases. No quiero bistec. Masticar carne de res todos los días hará que mis mejillas se vuelvan musculosas y cuadradas. Eso sería grandioso, tan recto y virtuoso. ¿Y si no comes bistec en un restaurante occidental, qué comes? Su Musen comentó casualmente. No es de extrañar que a los rusos les gustara jugar Tetris. Parecía haber una razón para eso. ¿Quién dijo que la comida occidental tiene que ser bistec? Yao Mingyue caminó un par de pasos y se detuvo en la esquina de un cruce. Esto se ve bien, señaló el icono de un anciano con barba blanca, KFC. Su Musen miró fijamente el letrero de KFC frente a él, con la boca torcida. ¿Esta es la comida occidental de la que estabas hablando? No es así. Los labios de Yao Mingyue se curvaron hacia arriba. Si mi mamá se entera de que solo te llevé a KFC, me va a regañar cuando regresemos. Pero quiero comer esto hoy. El tono de Yao Mingyue tenía un significado más profundo. Capítulo 302. Yao Mingyue. Entonces al menos estoy en la misma línea de salida que ella. Majo 3. Su Musen se dio cuenta de repente. Este KFC parecía ser el mismo que había visitado la última vez con Anuanuan. Ese día,
Yao Mingyue se había torcido el tobillo. ¿Ni siquiera puedes cumplir con esta pequeña solicitud? Yao Mingyue lo miró, sus palabras humildes, pero su tono tenía la implicación de una esposa legítima atrapando a un esposo infiel. Si quieres comer, come. Su Musen dio un paso adelante y entró. El restaurante estaba lleno de niños, bullicioso como la última vez. Su Musen ordenó 2 comidas establecidas, casualmente. Los dos se sentaron exactamente donde él y Anuanuan habían comido la última vez, solo que esta vez, la persona sentada frente a él era Yao Mingyue. Yao Mingyue en realidad rara vez comía alimentos tan aceitosos y grasosos. Después de todo, tenía que mantener su figura, pero ahora, Yao Mingyue le dio un mordisco a un muslo de pollo, y el aroma del aceite y la textura crujiente resultaron ser sorprendentemente sabrosos. Su Musen también le dio un mordisco a un ala de pollo y dijo, recuerdo que antes no te gustaba comer este tipo de comida. Sí, solía tener miedo de engordar, no sea que ciertas personas me llamen gordita y termine sin casarme cuando crezca. Yao Mingyue sostuvo su delicada barbilla con una mano. Cuando era niño, Yao Mingyue comía bien, ya que Liu Rusuan tenía los medios. Además, las niñas se desarrollaron 1 o 2 años antes que los niños, por lo que antes de la escuela primaria. Yao Mingyue era el tipo de niña que tenía un poco de grasa de bebé y se veía linda. Ella no tenía nada que ver con ser gorda, pero en ese entonces, su Musen le pellizcaba la cara de manera molesta, llamándola gordita y diciendo que ciertamente no podría casarse. Pensando en el pasado, parecía bastante razonable que Yao Mingyue quisiera vengarse de su Musen después de crecer. Lo que va, vuelve. Su Musen se tocó la nariz con torpeza. ¿Entonces no tienes miedo de engordar ahora? Porque he descubierto que a ciertas personas les gustan, se regordetan y parecen tener más y más hambre. La mirada de Yao Mingyue tenía un toque de melancolía. Los pensamientos de su Musen se desviaron involuntariamente hacia Anuanuan. Sus ojos luego se volvieron hacia el pecho de Yao Mingyue. En realidad, no estaba mal. Después de todo, había heredado los excelentes genes de Liu Rusuan. Es solo que Anuanuan era simplemente demasiado sobresaliente. Su Musen, no me digas que juzgas a las personas por el tamaño de su pecho. Cuanto más grande es, mejor es tu estado de ánimo. Yao Mingyue habló de repente. Este tipo, desde ese día, siempre había sido frío con ella, pero había sido particularmente amable con Anuanuan, y también con su propia madre. El único punto en común fue que ambos se desarrollaron muy bien. Su Musen casi escupió su Coca-Cola. ¿Qué clase de tema ridículo era este? Hay niños alrededor, no digas tonterías. Solo estoy diciendo la verdad. Yao Mingyue lo miró. Sus labios se fruncieron ligeramente. Su mente no pudo evitar recordar las palabras que Anuanuan había dicho antes, queriendo convertirse en alguien que le gustaría. Sostenía el fragante pollo frito en su mano, pero su mirada parpadeaba con complejidad y tensión. Su Musen, ¿podrías enamorarte de ella? La mano de su Musen que sostenía el ala de pollo se detuvo y miró a Yao Mingyue. En realidad, no tenía una respuesta clara a esta pregunta en ese momento, porque en sus vidas pasadas, ninguno de los dos había entendido lo que significaba gustar o amar. Este punto, incluso como un individuo renacido, no era algo en lo que un dedo dorado pudiera intervenir. Después de todo, no era una deidad, capaz de cortar las emociones a voluntad. En la historia, incluso los emperadores han perdido sus reinos por una belleza. No tiene nada que ver con la madurez, es la naturaleza humana. Musen pensó en Anuanuan y reconoció que le tenía cariño. Si podían terminar juntos en el futuro, pensó que sería bastante bueno. Sin embargo, esta emoción, érase una vez, fue igual de fuerte para Mingyue. El propio Musen no estaba seguro de si era alguien a quien se le pudiera dedicar toda la vida. Al fin, Musen se echó a reír y negó con la cabeza. Estos asuntos exigen dejar que la naturaleza siga su curso. Esta respuesta no fue muy satisfactoria para Mingyue, pero parecía ser la mejor disponible. Cogió su zumo de naranja y tomó otro sorbo. Así que, al menos por ahora, ella y yo seguimos en la misma línea de salida, ¿verdad? Sus labios se curvaron en una sonrisa, pero todavía parecía un poco inconciliada, sus ojos casi rebosantes de emoción. Al fin y al cabo, ella había llegado una década antes, pero ahora estaban en la misma línea de salida. Para ella, esto era difícil de aceptar. Musen la miró. Este pequeño tsundere era inquebrantable, pero así, ¿qué nos depararía el futuro, los dos juntos? Ni siquiera mencionemos que la ley del país no estaría de acuerdo. Estaría de acuerdo este pequeño tsundere, probablemente lo ataría y lo escondería en un lugar donde nadie lo supiera. Mientras Musen dejaba vagar sus pensamientos, volvió a negar con la cabeza.
¿Cómo podía albergar los pensamientos de un sinvergüenza así? Después de todo, soy el dios de la guerra del amor puro. ¿Cómo podría considerar tales cosas? Ya te he dicho lo que quería decir. Espero que puedas encontrar la vida que realmente quieres. Musen habló lentamente. No deseaba que Min-yue terminara como la profesora Gao, viviendo una vida solitaria sola en la segunda mitad de sus días. Min-yue luego puso su jugo de naranja en el borde de la mesa y dijo, en este momento, no te pido que estés conmigo directamente. Solo espero que al menos puedas tratarme como lo haces con ella. O al menos, no te mantengas intencionalmente a tal distancia de mí. ¿No dijiste que querías ver cómo cambiaba? ¿Cómo puedes observarlo si estás tan lejos? La voz de Min-yue era suave, cada palabra y cada frase conllevaba un poco de angustia, pero también era muy resuelta. Musen la miró y finalmente suspiró suavemente. Haré todo lo posible, pero mis pensamientos no van a cambiar. Punto. Eso es suficiente para mí. Min-yue sonrió, aparentemente recuperando su confianza. Nunca le había temido a la competencia porque nadie la había superado desde su infancia. Un día, él seguiría siendo suyo. Y teniendo en cuenta su reacción, no le importó concederle un pequeño favor. Has hablado agradablemente hoy. Considera esto como una recompensa. Sus labios se curvaron mientras extendía la mano, cogió una papa frita, la sumergió en salsa de tomate y se inclinó hacia adelante para dársela. Sin embargo, su brazo golpeó accidentalmente el jugo de naranja. El jugo de naranja se derramó en el suelo y, casualmente, salpicó el pequeño pie que estaba vestido con una sandalia. Era como una capa de queso dulce y amarillo derramada sobre un trozo de jade de grasa de cordero prístino. Musas, Min-yue arqueó ligeramente las cejas y miró a Musen. Sin embargo, su mirada no contenía el menor indicio de pánico. Musen observó en silencio el jugo que tenía en el pie. ¿Por qué me resultó tan familiar esta escena? Capítulo 303. Más allá de la petición de un amigo, KFC. El jugo de naranja se derramó en el suelo, salpicando los pies de Yao Mingyue, que estaban adornados con sandalias. Era como si una capa de queso amarillo dorado se hubiera esparcido sobre el jade blanco, la pulpa anaranjada regordeta rebotando juguetonamente alrededor de las yemas de sus dedos cristalinos. Musas, Yao Mingyue gritó en voz baja, ya que era alguien que tenía una inclinación por la limpieza. Sin embargo, no había demasiada urgencia en sus ojos, sino que levantó la mirada para mirar a su Musen. Lo había sentido durante su último baño de pies juntos. Este tipo parecía tener algo. Pequeñas peculiaridades especiales. En el KFC uno frente al otro, el espacio era reducido, lo que hacía que fuera un poco incómodo agacharse. Con solo un ligero levantamiento de su pie, llegó justo debajo de la mesa de su Musen, una distancia donde un alcance de su mano podría tocarla fácilmente. Pero su Musen siempre sintió que había visto esta escena antes, aquí mismo en este KFC. En este mismo lugar, un Nuan había derramado una taza de leche de coco. Luego, él mismo se lo había limpiado. En este momento, miró los pequeños pies de Yao Mingyue, levantó una ceja, se había cambiado de ropa deliberadamente y se había puesto estas sandalias solo para este truco. Empujó las servilletas de la mesa hacia ella. Límpialo tú mismo, Yao Mingyue. Sin embargo, inclinó ligeramente la cabeza, mostrando una expresión de ligero agravio. ¿No dijo alguien que trataría a todos por igual? Si pudiste ayudarla, ¿por qué no puedes ayudarme a mí? La mirada de Yao Mingyue era intensa. ¿Eres igual que ella? Tiene problemas físicos. Yo también tengo problemas físicos. El médico dijo que estoy un poco débil. ¿Qué pasa si me mareo por un suministro insuficiente de sangre a mi cerebro cuando me agacho? Yao Mingyue parecía estar compitiendo en términos de fragilidad física. Su Musen sabía de su salud. De hecho, desde el accidente, Yao Mingyue había quedado traumatizada, y dado que la había sorprendido bajo la lluvia a altas horas de la noche, siempre había habido una enfermedad persistente, pero la idea de que era hasta el punto en que tocarla la haría caerse estaba fuera de discusión. Su Musen tomó una toallita húmeda de la mesa y se secó suavemente el pie, sintiendo el suave tacto de los tiernos pies de la niña a través de la toallita. Era algo diferente de los pequeños pies de An Nuan, los de un Nuan, porque apenas habían caminado, eran muy blandos, como malvaviscos, con huesos que se sentían algo quebradizos, mientras que los de Yao Mingyue eran suaves pero con un poco de resistencia, lo que permitía sentir las delicadas y suaves curvas de sus huesos, aunque en su vida anterior, había entrado en contacto con muchos, pero Yao Mingyue, de 18 años, se sintió aún más fresco. Maldito sea este jugo de naranja.
Sumusen solo se limpió un par de veces antes de ponerse de pie. Hay un poco más bajo tus pies. Límpialo tú mismo más tarde. Yao Mingyue frunció los labios, mirando a Sumusen. Este tipo no supo aprovechar la oportunidad que se le dio, señaló su pie juguetonamente y dijo, se siente un poco pegajoso después de limpiarlo. Sumusen se quedó sin palabras y le arrojó la toallita húmeda. Entonces límpiala de nuevo tú mismo. Pero el jugo de naranja es azucarado, todavía se sentirá pegajoso después de limpiarlo. Entonces espera hasta que llegues a casa y lávalo con jabón. En realidad, tengo un método. Yao Mingyue entrecerró los ojos. Sus ojos de fénix en ese momento parecían un poco astutos, como un pequeño zorro astuto. ¿Qué es? Sumusen bebió su cola, mirándola con recelo. La saliva humana contiene enzimas que pueden descomponer los azúcares, incluso más efectivas que el jabón, y es natural y libre de contaminación. Dijo esto mientras miraba pensativamente los labios de Sumusen. Su piecito se movía como si invitara a probarlo. Sumusen la miró. Yao Mingyue nunca fue particularmente reservado, un hecho que llegó a comprender abundantemente después de casarse. Frente a los demás, era una diosa de corazón frío, una mujer de negocios dominante. Pero una vez que regresó a casa, se transformó en una hechicera de puro deseo, un exprimidor de alta potencia. A veces, la idea de tener este contraste solo para él era bastante atractiva. Sin embargo, ¿por qué Sumusen siempre sintió que lo estaban empujando por el camino de ser un fetichista de pies? Sumusen ciertamente no era uno. No tengo saliva, pero ¿qué tal una flema vieja? Sumusen la miró con irritación. Date prisa y come, luego vámonos. Yao Mingyue también dejó de burlarse de él, pero se sintió bastante complacida consigo misma al ver su reacción. Deseaba que días como este pudieran durar para siempre. Mientras tanto, en Huai, una Nuanuan se levantaba lentamente de su silla de ruedas, con las piernas temblando continuamente. Xiang allí estaba lista a su lado para apoyarla en cualquier momento. Una Nuanuan se aferró a las manijas de la silla de ruedas. Levantándose gradualmente, con algunas gotas de sudor formándose en su frente pálida, usando la silla de ruedas como andador, dio algunos pasos inestables. Fue difícil, pero finalmente pudo avanzar poco a poco. Con el clima de octubre, estaba tan agotada que el sudor la cubría. Nuanuan, ya has dado varias vueltas, descansa. Xiang allí miró con simpatía. Después de este periodo de tratamiento, Nuanuan finalmente pudo intentar caminar lentamente. No pasaría mucho tiempo antes de que la silla de ruedas pudiera ser abandonada por completo, creía. Los médicos le habían aconsejado que era suficiente caminar por la habitación 2 o 3 veces al día como parte de su régimen de ejercicios, pero Nuanuan insistió en caminar 8 o 9 rondas todos los días, casi colapsando de agotamiento antes de detenerse. Está bien, Xiang allí, daré la vuelta una vez más. Nuanuan continuó, esforzándose por dar el siguiente paso. Nuanuan, el médico dijo que es suficiente persistir con el ejercicio prescrito todos los días. No hay necesidad de esforzarse tanto. Nuanuan se detuvo por un momento. Su rostro rubio brillaba con un poco de sudor que lo hacía parecer especialmente tierno. Sus ojos de flor de durazno brillaron mientras hablaba en voz baja. Pero no quiero esperar tanto. Capítulo 304. Más allá de la petición de un frien-2, me temo que estás trabajando demasiado, pero según el médico, a lo sumo, pasará poco. Más de medio mes antes de que puedas cambiar de una silla de ruedas a muletas, y entonces será mucho más conveniente. No hay necesidad de apresurarse. La tía Xiang se acercó, tomó un pañuelo y se secó suavemente el sudor de la frente. Su tono también se llenó de alivio. Después de haber estado atada a una silla de ruedas durante tantos años, finalmente pudo comenzar a caminar lentamente. Nuanuan negó con la cabeza cuando los pensamientos de Sumusen vinieron a su mente. Y las cosas que él le había dicho ese día, los grandes ojos de Nuanuan transmitieron una pizca de emoción. Solo me temo que no puede esperar, que la tía Xiang no la escuchó claramente. No es nada, solo caminaré otra ronda y estará bien. Nuanuan continuó caminando hacia adelante, mientras la tía Xiang miraba, a pesar de que no había escuchado lo que Nuanuan acababa de decir. Definitivamente era algo relacionado con Sumusen. Los ancianos en casa de vez en cuando mencionaban algo durante las comidas todos los días. Desde que Nuanuan tuvo interacciones con Sumusen, claramente se había vuelto más alegre, más decidida en todo lo que hacía y más dispuesta a relacionarse con el mundo exterior. Esto era algo que la familia siempre había esperado ver. Su única preocupación ahora era que Nuanuan y él estuvieran juntos todos los días en la escuela.
Y era muy fácil para los jóvenes de esta edad desarrollar sentimientos el uno por el otro. No era que estuvieran insatisfechos con el joven, Su Musen, en su etapa. Ya no les importaban mucho los antecedentes familiares del niño, mientras tuviera buen carácter y fuera responsable de Noanuan. Eso era suficiente, pero su única preocupación era que Noanuan nunca antes había tenido contacto con chicos. ¿Realmente sabía cómo desarrollar una relación romántica con un chico de la manera correcta? Noanuan, también quiero preguntarte, tú y Su Musen ahora. Es decir, ¿alguna vez les ha dicho algo que vaya más allá de ser amigos? La tía Xiang se sintió un poco insegura de cómo preguntar, como si fuera la primera vez que le preguntaba a una chica de la familia si estaba enamorada demasiado pronto. Palabras que iban más allá de la amistad. Noanuan recordó lo que Su Musen le había enviado hace unos días. En realidad, a mi mamá le falta una nuera. Sintió que sus oídos se ablandaban. No hay nada como eso, su corazón se sentía culpable. La tía Xiang, al ver la expresión de Noanuan, en realidad tenía algunas conjeturas en su corazón. Ella sonrió un poco y de nuevo se secó suavemente el sudor de la frente con el pañuelo. A tus abuelos también les gusta, no se oponen a que ustedes dos estén juntos, pero solo les preocupa que se aprovechen de ti, dado lo bonita que es nuestra Noanuan. Pero si él inicia cualquier conversación sobre cosas más allá de la amistad, primero debes hablar con la familia, ¿de acuerdo? Oh, Noanuan asintió con la cabeza. Si él inició. Pero parecía que rara vez iniciaba algo. Si él no iniciaba, ¿qué pasaría si ella era la que lo hacía? Noanuan sintió que su mente estaba llena de algunos pensamientos inexplicables y su rostro se sonrojó. Bueno, mejor continuar con los ejercicios de rehabilitación. El feriado del Día Nacional había terminado a medias. Liu Rusuan también había regresado. Las dos familias estaban comiendo juntas. El ambiente parecía cada vez más armonioso. Durante la comida, Yao Mingyue incluso sirvió comida de manera competente a Su Musen, o eligió cosas como cebollas verdes para él. Su Musen aceptó con naturalidad. Sin la ligera aversión que había mostrado hace unos meses, parece que las cosas estaban progresando bastante bien. Noche, dentro de la casa de baños de la villa, Yao Mingyue se estaba sumergiendo en la bañera, levantando sus propias piernas que se veían aún más rosadas después de sumergirlas en agua, pensando en el momento ese mismo día en que Su Musen la había ayudado a limpiárselos. Cada toque le hacía sentir una pequeña sensación de hormigueo. HMPH, darle tal golosina y él no la quiere, ella no le dejará tenerla en el futuro. Clic, clic. La puerta se abrió y Liu Rusuan, también envuelto en una toalla de baño, entró. ¿Por qué mantener la pierna tan alta, admirándote a ti mismo? Liu Rusuan bromeó mientras se acercaba, mirando a su hija mostrando sus largas piernas, incluso pellizcó su pequeño pie casualmente. Es genial ser joven, tener una piel tan tierna. Incluso tus pies pequeños son más suaves que las manos de algunas personas. He traído algunas máscaras para los pies, usaré algunas en ti más tarde. Suspiro, simplemente no sé qué pequeño bribón se beneficiará de esto en el futuro, Liu Rusuan dijo con un tono risueño. Yao Mingyue dejó escapar un sonido. Mamá, inmediatamente, retiró sus piecitos. ¿Qué pasa? ¿Mamá ni siquiera puede tocarte ahora? Lo estás guardando todo para tu hermano Musen. Liu Rusuan se tapó la boca y se rió. Las orejas de Yao Mingyue se enrojecieron. Mamá, ¿puedes hablar en serio por una vez? No estoy diciendo la verdad. Últimamente, ustedes dos parecen haberse reconciliado. ¿No es así? Liu Rusuan se sentó junto a la piscina y comenzó a preguntar. ¿Quién se reconcilió con él? Ese tipo heterosexual muerto. Yao Mingyue resopló. Pequeña señorita Proud. Las niñas de estos días no pueden permitirse ser demasiado reservadas. Ser demasiado orgullosos solo te perjudicará al final. Cuando sea el momento de tomar la iniciativa, hazlo. Cuando una chica persigue a un chico, está a solo un velo de distancia. Liu Rusuan también se metió lentamente en el baño, inclinándose cómodamente hacia un lado, y comenzó a impartir su sabiduría. Yao Mingyue escuchó, pero por dentro murmuró a regañadientes. Ya me estoy lanzando sobre él, y él simplemente no muerde. ¿Qué puedo hacer? Creo que es solo una malla de acero, dura y apestosa. Yao Mingyue hizo un pequeño puchero. Liu Rusuan se rió entre dientes y alborotó el cabello de su hija. Sabes, si hubieras actuado antes, no lo estarías pasando tan mal ahora, ¿verdad? Yao Mingyue no habló, solo hizo un puchero más intenso. Liu Rusuan miró a su preciosa hija, sabiendo muy bien que desde esa noche hace 6 años, Mingyue había estado preocupada en el fondo. Su sonrisa se había desvanecido.
Prácticamente no tenía amigos y su personalidad había cambiado de ser vivaz y alegre a fría e inaccesible. Tampoco le mostraba a su madre una sonrisa sincera. Solo cuando su Musen estaba a su lado, parecía un poco más a gusto, pero todavía se podía sentir el vacío en su corazón en los últimos tiempos. Sin embargo, su Musen había experimentado un cambio significativo en su personalidad y parecían haber surgido problemas entre los dos durante este periodo. Yao Mingyue se comportó como esas chicas que experimentan su primer desamor. Se enojó, se enfureció, se puso triste, celosa, hosca y también aprendió a dar y tomar la iniciativa. Esa era la vivaz y alegre Mingyue del pasado, con su propio temperamento y carácter. Liu Rusuang acarició la cabeza de su hija y sonrió. No te preocupes, siempre le has gustado a Musen. Es solo que parece haber un obstáculo que no puede superar. Una vez que se haya ido, ustedes dos siguen siendo la pareja más adecuada, y ya sabes, esta Mingyue celosa, enojada, proactiva y generosa es seguramente la hermana Mingyue que más le gusta a Xiao Osen. Liu Rusuang abrazó suavemente el hombro de su hija, con un tono lleno de tranquilidad, y además, mamá está muy feliz de ver cómo has cambiado. Este es el Mingyue que recuerdo. Yao Mingyue lo pensó durante mucho tiempo, de hecho, recientemente. A pesar de que su Musen parecía mantener la distancia, Yao Mingyue sintió una sensación de satisfacción que nunca antes había sentido, comenzando a entender lo que Musen había dicho. Ambos son personas vivas que respiran. ¿Cómo puede uno ser considerado completo sin experimentar la miríada de sabores de la vida? Durante este tiempo, ella lo experimentó: los celos, la angustia, la ira, la pérdida, así como la alegría y el conmoverse. Su corazón, que había estado cerrado durante tanto tiempo, finalmente se estaba llenando de una sensación de plenitud y realidad. Parecía que estaba más lejos de ella, pero Yao Mingyue sintió que estaban más cerca que antes, capaces de ganar aún más. Las comisuras de la boca de Yao Mingyue se curvaron ligeramente, aunque se sintió un poco asfixiada. Girando la cabeza, miró a su madre, su mirada vagando lentamente por las colinas. La joven frunció los labios. Mamá, ¿soy realmente tu hijo biológico? Liu Rusuang se sorprendió por un momento, luego se rió y asomó la cabeza de su hija. Niña tonta, ¿en qué estás pensando? Eres mi única hija, ¿cómo podría equivocarme? Mira tus ojos, ¿no son iguales a los míos? Liu Rusuang parpadeó, los mismos ojos de fénix rebosantes de una elegancia y encanto innatos. La mirada de Yao Mingyue tenía una pizca de agravio, siguiendo la mirada de su hija. Liu Rusuang miró hacia abajo y luego se echó a reír. Niña, con los genes de tu mamá, ¿de qué tienes que preocuparte? Xiao Osen te rechazó. ¿Por qué me rechazaría? Solo estoy preguntando ociosamente. Yao Mingyue, habiendo tocado un nervio, se alejó en silencio, fuera de la vista, fuera de la mente, sin orgullo herido. Liu Rusuang, sin embargo, miró la espalda de su hija en retirada. Sus labios se curvaron en una sonrisa, y extendió sus manos culpables. Xiaoyue, en realidad, mamá tiene su propio arte marcial inventado llamado Return My Plumpness Punch. Déjame mostrártelo. No lo quiero. Vamos, deja que mamá eche un vistazo. En el baño, madre e hija pasaban un rato animado y ruidoso. Hacía mucho tiempo que no jugaban y reían con el corazón bien abierto. Capítulo 160. Hay bastantes chicas jóvenes a las que les gusta. Guión bajo 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 guión. Feriado del Día Nacional estaba llegando a su fin. Era hora de volver a la escuela. Los estudiantes universitarios realmente no estaban demasiado sentimentales sobre el descanso. De hecho, para la mayoría de ellos, la vida escolar era mucho más divertida que estar en casa. Al mediodía, sus familias los enviaron a la estación de tren de alta velocidad. Justo en la entrada, vieron a dos africanos en cuclillas y esperando. Qian y su padre, con una mujer de mediana edad parada a su lado, todos arreglados. Tío tía, hola. Su Musen dio un paso adelante para ofrecer sus saludos. Hola, hola. Los padres de Qian estaban de buen humor hoy, saludando sonrientes a todos. Viejo Su, mucho tiempo sin verte. El padre de Qian se acercó al padre de Su, compartiendo un cigarrillo y charlando amistosamente. Todos eran locales y se conocían de antes. Este debe ser Mingyue, no te he visto por un tiempo. Te has vuelto cada vez más hermosa. La madre de Qian miró a Yao Mingyue. Una chica tan bonita, ¿a quien no le gustaría? Tía, tú también te ves hermosa,
respondió Yao Mingyue con una sonrisa. Mírate, un conversador tan dulce, pero no soy tan joven como tu madre. La última vez que nos vimos en una reunión de padres y maestros, pensé que era tu hermana, la madre de Qian sonrió, mirando hacia Liu Rusuan, comparativamente similar en edad. Sin embargo, Liu Rusuan parecía tener 30 y tantos años, con piel clara y una figura bien cuidada. Principalmente era su aplomo. El tiempo no empaña una verdadera belleza. Con la gracia de Liu Rusuan, incluso después de una década o más, no se vería vieja. Todos charlaron juntos. Su Musen también se acercó, le dio unas palmaditas en el hombro a Qian y susurró, ¿cuál es la ocasión hoy? ¿Por qué tus padres parecen tan felices? Qian se rascó la cabeza, luciendo un poco avergonzado. Hace un par de días, Chu Benhui me llamó para preguntarme cuándo iba a regresar a la escuela, para que pudiéramos ir juntos. Estaba pescando y la tenía en el altavoz, así que mis padres la escucharon e insistieron en venir hoy a ver. Al escuchar esto, su Musen se rió entre dientes. Bueno, ¿tu mamá y tu papá no están aquí para conocer a su futura nuera? Es una buena noticia. Un rubor se deslizó por el rostro naturalmente oscuro de Qian. Eso es una tontería. Solo somos amigos comunes. Punto. No me digas eso. ¿Cuando hay una amistad tan pura entre un chico y una chica? Es simplemente una excusa antes de hacer un movimiento, respondió Musen. Qian lo miró de reojo. ¿Y qué hay de ti y Anuanuan? Ustedes dos siempre afirman ser mejores amigos, ¿verdad? Pero ya has empezado a ponerte manos a la obra. Eso es diferente, Musen tosió, su voz vacilante. Ella ha sido bastante obvia con sus insinuaciones. Será mejor que hagas un movimiento rápido, de lo contrario, podrías arrepentirte si ella se escapa. Qian se rió entre dientes, luego aconsejó seriamente, Moriko, creo que ese consejo te queda mejor. Han estado juntos durante tanto tiempo, espera a que pueda caminar, a correr, a ver quién acaba llorando. Musen gimió. No se podía negar que su mejor amigo conocía demasiados de sus secretos. Sin embargo, la pierna de Anuanuan mejoraba día a día. Creía que no pasaría mucho tiempo antes de que ella pudiera dejar atrás la silla de ruedas. Musen estaba feliz por ella, pero las palabras de Qian también lo dejaron un poco melancólico. Sí, anteriormente, estar con Anuanuan era porque no podía moverse sola, lo que le dio a Musen una excusa para estar con ella. Pero, ¿qué pasó cuando la pierna de Anuanuan se recuperó? Cuando realmente no necesitaba depender de nadie, ¿seguiría dependiendo de él entonces? ¿Y si realmente se escapó eventualmente? De repente, Musen sintió que estaba cuidando un repollo que había cuidado, solo para que se le escapara de casa. Debería intensificar su juego para persuadirla. En ese momento, la mente de Musen brilló con algunos pensamientos bastante indecorosos. Rápidamente negó con la cabeza, con un sudor frío en la frente. Eso fue aterrador. ¿En qué se diferenciaban sus pensamientos de los del viejo Mingyue de una vida anterior? Dicen que no se puede criar a dos personas diferentes en la misma cama. Podría haber sido influenciado subconscientemente también. Su mirada se desplazó hacia Mingyue, de pie al otro lado, y un pensamiento no solicitado cruzó su mente. Si no puedes vencerlos, únete a ellos, conviértete en ella, supérala. Musen sacudió la cabeza vigorosamente, tratando de descartar esos pensamientos aterradores. Al poco tiempo, una figura apareció en la entrada de la estación de tren de alta velocidad. El Qiang. Chu Benhui era la típica chica ardiente de Sichuan. Tan pronto como salió de la estación y vio a Qian en cuclillas a un lado, lo llamó. Al escuchar su voz, Qian instintivamente prestó atención. Sus padres centraron su atención en la escena. Qian se sintió un poco avergonzado. A pesar de que afirmaba que solo eran amigos, su cuerpo traicionaba sus verdaderos sentimientos. Pero con la idea de que sus padres estuvieran a su lado, la vergüenza era aún mayor. Mi maleta es muy pesada. ¿No vas a venir y ayudarme con eso? Chu Benhui lo reprendió, viéndolo parado allí estupefacto. Qian, muy amablemente, se acercó a agarrar su pesado equipaje. ¿Metiste un par de piedras aquí? ¿Por qué es tan pesado? Qian casi no pudo levantarlo. Te traje algunos bocadillos, ni siquiera me quejo. No puedes manejarlo. Chu Benhui se burló, dándole palmaditas. ¿Bocadillos? Se siente más como si hubieras metido medio cerdo allí. Punto. Lo adivinaste, es el jamón hecho por mi familia. Chu Benhui se jactó con orgullo, abriendo una rendija a la maleta para revelar una fila completa de jamón cortado. Qian se quedó sin palabras.
Estos eran sus bocadillos, entonces, para la asesina de res, ¿arrastraría una vaca entera para roer? ¿Todavía no estás satisfecho? Te haré saber que el jamón de mi familia es famoso en todas partes. Deberías estar agradecido de que te esté dando algo, declaró. Capítulo 306. Hay bastantes chicas jóvenes a las que les gusta. -2. Las dos personas hablaron juntas, y realmente se sintió un poco como si estuvieran enamoradas, especialmente los padres de Ekian, estaban parados a un lado, todos emocionados. El gran cerdo negro de su propia familia finalmente iba a salir a buscar coles, y considerando a Chu Benhui, parecía ser una chica de Sichuan muy enérgica, con rasgos delicados. Definitivamente era una pareja adecuada para Ekian. En este momento, Chu Benhui también vio a Su Musen y Yao Mingyue. Como ya se habían conocido, los saludó afectuosamente. Su Musen sonrió y habló. Estos son mis padres, y también la madre de Yao Mingyue. Estos dos son los padres de Ekian. Su Musen los presentó uno por uno. Oh, tío, tía, bueno. Mi nombre es Chu Benhui. El comportamiento previamente audaz de Chu Benhui se suavizó de inmediato, especialmente cuando se enfrentó al padre y la madre de Ekian. Todo su comportamiento se volvió muy apropiado. Su voz adquirió un tono particularmente suave mientras saludaba. Ekian se quedó perplejo por un momento a un lado. ¿Todas las chicas vienen naturalmente con dos caras? Hola, Chu Benhui, ¿verdad? Soy la madre de Ekian. Simplemente nos reunimos para enviarlo a la escuela. La madre de Ekian sonrió cuando se acercó, mirando a la niña frente a ella, se sentía cada vez más satisfecha. Pensar que una niña estaría dispuesta a estar con su hijo, que parecía un oso negro, ya era muy afortunado. Tía, hola. Chu Benhui se sintió un poco nerviosa, sus mejillas se sonrojaron ligeramente. De repente, recordando algo, abrió su maleta. En el interior, además de jamón, también había algo de tocino de Sichuan envasado. Parecía que la familia de Chu Benhui se especializaba en estos productos. Tío, tía, esto es casero. No tengas vergüenza de probarlo, es realmente sabroso. Chu Benhui los entregó a todos. Niño, esto es demasiado. Realmente no podíamos. La madre de Ekian miró a la niña, que no tenía nada de la arrogancia que poseen algunas chicas de la ciudad, y la vio como una joven adecuada y con los pies en la tierra. El padre de Ekian se acercó a su hijo y metió un fajo de billetes en las manos de Ekian. Papá, ¿es esta la indemnización por despido para que cortes los lazos entre padre e hijo? Los ojos de Ekian se abrieron de par en par. La pila probablemente ascendía a unos pocos miles de yuanes. Su padre solía ser ahorrativo. Incluso conseguir algo de dinero de bolsillo requería presentar una solicitud a mamá, e incluso entonces eran solo unas pocas docenas de yuanes a la vez, pero ahora, de repente, entregó una suma tan grande de dinero. Tonterías. Este es un fondo especial para ti, niño. Como la niña es tan sensata, no puede ser tacaño en la escuela. Llévala a comer, a ver películas juntos, ese tipo de cosas. Papá, solo somos amigos comunes, murmuró Ekian, mirando el dinero en sus manos, pensando que podría comprar 2 cañas de pescar nuevas con él. Déjame decirte que este dinero es tu fondo de citas. Me sumergí en mi reserva privada para esto. Si te atreves a gastarlo todo en cañas de pescar, cuando regreses, las romperé en pedazos y las arrojaré al estanque de peces como cebo molido. El padre de Ekian habló con afecto frustrado. Ekian asintió impotente, embolsándose el dinero por ahora. Era hora de subir al tren. Antes de irse, la madre de Su, que también sostenía un poco de carne curada, le susurró a Su Musen, mira a Ekian, tú también puedes esforzarte más. No te preocupes, definitivamente no te faltará una nuera en el futuro, dijo casualmente. Sí, tía, Musen es muy popular en la escuela en este momento, a muchas chicas les gusta. Se escuchó la voz de Yao Mingyue. Se había acercado detrás de Su Musen en algún momento, sus palabras teñidas de burla, un toque de celos agrios. La madre de Su se rió. No sabemos mucho sobre las chicas de afuera, es mejor tener cuidado al hacer amigos, no como si supiéramos todo sobre nuestra propia familia. Las palabras de la madre de Su tenían ciertas implicaciones. Yao Mingyue se acercó con una sonrisa. Tía, ten la seguridad de que lo vigilaré bien en la escuela para evitar que las chicas malas tengan ideas. Su Musen la miró. Jeje, entonces, no dejarás que ninguna otra mujer mala tenga la oportunidad.
Solo para que pueda ser la mujer mala que se entromete, ¿verdad? La madre de Su se rió de buena gana. Los cuatro abordaron el tren de alta velocidad. En el camino, Chu Benhui sacó algunos bocadillos especiales para que probaran, como entrañas de cerdo crujientes y cerdo en rodajas, entre otras cosas. Y parecía que todos provenían de partes de un cerdo. Tú, ve a lavarte las manos antes de comer. ¿Eres un niño sucio que no se limpia antes de las comidas? Eikian estaba a punto de roer la manita de un cerdo, pero Chu Benhui insistió en que primero tenía que lavarse las manos. Qian obedientemente fue a lavarse las manos de inmediato. Ustedes también deberían comer, todo esto es casero. La comida en Huai es demasiado insípida, así que traje algo de casa para comer, dijo Chu Benhui mientras se volvía para sonreír a Su Musen y Yao Mingyue. Chu, ¿tu familia tiene una tienda de delicatessen? Su Musen le dio un mordisco a la carne en rodajas y descubrió que era picante y bastante deliciosa. Más o menos, en realidad el negocio principal de mi familia es la cría de cerdos, admitió Chu Benhui con un jeje, un poco avergonzada de mencionar el negocio de cría de cerdos de su familia. La cría de cerdos es genial, la familia de Qian sí cría peces, así que entre ustedes dos, uno cubre el agua y el otro la tierra, bromeó Su Musen. Chu Benhui era un poco tímido. Está bien, entonces, ¿tu familia ofrece envío gratuito de jamón? Te apoyaré en algún momento. Su Musen también había probado una rebanada de jamón, que era realmente deliciosa. Si te gusta, te enviaré uno entero, ofreció Chu Benhui generosamente. Eso no será necesario, criar un cerdo no es fácil, pagaremos lo que cueste, respondió Su Musen. Chu Benhui se rió, no te preocupes por eso, mi familia mata cientos de cerdos al año. No podemos comerlos a todos de todos modos. Su Musen hizo una pausa en su alimentación, como, ¿cuántos? Cientos de cerdos al año, un cerdo podría venderse por más de 2.000, por lo que cientos al año deben generar alrededor de 180.000. Capítulo 307. Hay bastantes chicas jóvenes a las que les gusta. -3 de esto no es criar cerdos. Esto es claramente un magnate de la granja de cerdos. Su Musen respiró profundamente aire frío. El criador de cerdos es verdaderamente discreto. Nunca adivinarías que eran tan ricos por el estilo de vestir diario de Chu Benhui. En ese momento, Qian también había regresado, se lavó las manos, agarró una manita de cerdo y comenzó a roerla. Su Musen miró a su buen hermano. Incluso él tuvo que admitir que podría haber algún tipo de campo magnético inteligente a su alrededor. No solo él mismo se había encontrado con mujeres ricas, sino que incluso su buen hermano estaba comenzando a conocer a damas ricas. Sin embargo, al mirar el comportamiento de Qian, parecía que todavía no sabía que Chu Benhui era en realidad una heredera oculta de una granja de cerdos. ¡Qué maldita suerte! Su Musen decidió no alertarlo para evitar presionarlo, y no es esta forma pura de llevarse bien exactamente lo más importante en las citas. Qian sí, tendrás que agradecerme mucho en el futuro. Su Musen le dio unas palmaditas en el hombro, y Qian lo miró, no importa lo que digas, no te voy a dar esta manita de cerdo. Punto. Anímate a comer. ¿Quién puede comer más que tú? Su Musen se divirtió. Su buen hermano era, en efecto, un verdadero hombre heterosexual. Después de comer la cecina de cerdo, Yao Mingyue extendió su mano con una toallita húmeda, ayudándolo directamente a limpiar la grasa de la comisura de la boca. Esta escena tenía a Qian mirando estupefacto. ¿Quién era Yao Mingyue? La belleza inalcanzable de la escuela, la diosa iceberg, cuando su amiga solía actuar como un perro leal, a pesar de que podía comer con ella todos los días. Que Yao Mingyue tomara la iniciativa de limpiarse la boca estaba fuera de discusión. Sin embargo, Su Musen ahora parecía tener la intención de desarrollar aún más las cosas con An Nuan. Pero parecía que el desarrollo del lado de Yao Mingyue tampoco fue lento, corriendo detrás de dos liebres. Han pasado muchos años desde que alguien lo logró. Su Musen también miró a Yao Mingyue, e incluso él no se había dado cuenta de que ya no se resistía tanto a algunas de sus acciones. Yao Mingyue luego sacó un trozo de goma de mascar de su bolso y se lo entregó. Mastica esto, no quiero sentarme en un tren de alta velocidad con cabeza de cerdo, dijo. Qian y Chu Benhui no pudieron evitar reírse. Su Musen miró la goma de mascar, no tomando la primera pieza, sino tomando una del fondo, y comenzó a masticarla. A medida que el vehículo avanzaba, muchas personas comenzaron a quedarse dormidas. Su Musen tomó su teléfono para revisar los mensajes. Los estudiantes comenzaron a regresar a la escuela uno tras otro, y las tiendas de comida para llevar y té con leche también estaban a punto de reanudar sus operaciones normales, incluyendo la sucursal de Fudan.
La renovación estaba casi terminada y podría abrir sus puertas después de regresar. Su Yulan, aunque a veces era un poco princesa, estaba excepcionalmente comprometida con las cosas que prometía manejar. Su Musen sintió que debería invitar a su Yulan a comer para vincularse un poco, ya que no es fácil encontrar a alguien que guarde tanto rencor y no olvide fácilmente. Una Nuanuan también le envió un mensaje, diciendo que tenía una sorpresa para él cuando regresaran a la escuela. Cuando le preguntaron qué era, ella se hizo la tímida y no se lo dijo, solo envió un emoji de conejo engreído. Quien lo hubiera pensado, a Nuanuan, por lo general tan despistado, también había aprendido a bromear. Su Musen sonrió, queriendo responder con un emoji, pero de repente sintió un peso sobre su hombro. Girando la cabeza, vio que Yao Mingyue se había quedado dormida. Su cabeza encontró el lugar más seguro con precisión. Su Musen se dio la vuelta. La mejilla de Yao Mingyue estaba cerca, tan blanca como la nieve, y la luz del sol que entraba por la ventana delineaba cada una de sus pestañas, haciéndolas extraordinariamente encantadoras. Era raro que Yao Mingyue se quedara dormida en público a menos que su Musen estuviera a su lado. Descansar en el hombro no era demasiado cómodo y su cabeza se inclinó lentamente. Su Musen pensó en despertarla, pero la cabeza de Yao Mingyue acostada sobre su pecho, como si escuchara los latidos de su corazón, parecía sentirse más segura. Musas, no te vayas, murmuró como si tuviera un mal sueño. Sus hermosas cejas temblaban ligeramente. Su Musen estaba a punto de despertarla, pero su mano se detuvo por un momento. Un momento después, su mano comenzó a acariciar suavemente. Apoyó cuidadosamente su cabeza y la colocó lentamente en su regazo. Esta fue una de las posiciones favoritas de Yao Mingyue en su vida pasada, acostado sobre sus piernas como un gato, viendo la televisión juntos. Su Musen observó su perfil lateral. La dormida Yao Mingyue carecía de su altivez habitual, solo poseía la vulnerabilidad y la tranquilidad de la joven que alguna vez fue. Mirando su suave mejilla, su Musen sintió una extraña emoción en su corazón. Después de haber sido intimidado durante tanto tiempo, ocasionalmente quería intimidarla, lo pensó y, al final, le pellizcó suavemente la mejilla. Muy bien, consideremos ese interés. Hasta aquí llegamos la historia por hoy. Muchas gracias por ser las primeras personas que están pendientes a mis relatos. Espero que les haya gustado esta nueva historia. Me gustaría escuchar sus opiniones de la historia. Es divertido discutir de las acciones del protagonista y cómo las consideran. Espero que podamos continuar juntos. Espero que tengan un buen día. Cuídense.